Gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Joly, al Foro Joly, a todo su equipo directivo, a sus trabajadores, a los directores de sus medios, la oportunidad de dejarme intervenir en este foro. Es un honor volver a estar aquí en Sevilla, en Andalucía. La verdad que estamos mucho y yo en particular. Juan ha dicho uno de los motivos, porque el corazón tira mucho y la sangre, pero también porque creo profundamente que esta tierra es fundamental para el proyecto común que es España. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambio, y no me refiero solo a España, y no me refiero a Andalucía solo, me refiero a Europa y al mundo. Déjenme que antes de entrar en vereda, antes de entrar en los jardines locales, regionales y nacionales, hablemos también en qué momento estamos, en qué contexto. Estamos en un momento en el que la Europa que hace 60 años firmó los Tratados de Roma ve dificultades en la unión y en la suma frente a los mismos males y miedos de la historia de Europa, que son el nacionalismo y el populismo. Hemos vivido un Brexit, una salida de Reino Unido inesperada, dolorosa, que dificulta la construcción europea, pero también tiene que servir de vacuna para saber lo que pasa cuando no cuidamos precisamente las sociedades, la unión entre europeos y dejamos que el populismo avance, ¿no? El Brexit no deja de ser el ejemplo de cómo el populismo y el nacionalismo ha vencido a la democracia liberal, a los valores de unificación europea. Es verdad que partidos por la mitad, como han hecho en mi tierra, por cierto, también los nacionalistas y los populistas, pero en definitiva tenemos que estar muy alerta porque en el mundo que vivimos, para bien o para mal, nada es para siempre. Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo global, en un mundo que tiene oportunidades, pero que tiene riesgos, que tiene desafíos. Eso implica estar muy atentos a los cambios que sufre la sociedad. Eso implica que desde la política, los líderes políticos, en vez de ir a remolque y obstaculizar los cambios, catalicemos y lideremos esos cambios y hagamos la legislación necesaria, el gobierno necesario, los cambios que la sociedad necesita. Y yo creo que tenemos, por tanto, más oportunidades que riesgos. Porque este es un gran país, porque este es un país con un gran capital humano, porque es un país con buenos productos y servicios, porque es un país seguro, porque es un país estable dentro de lo que conocemos en nuestro entorno. Pero no nos confiemos porque Italia también era un país europeísta hace 10 años. Y hoy gobiernan los populistas, los xenófobos, los nacionalistas, los que quieren romper Europa, los que piden un referéndum para que Italia no esté en el euro, como lo pedía Le Pen si hubiera ganado las elecciones, para que Francia dejara de ser Europa. ¿Se imaginan la Unión Europea sin Francia? Es imposible, es como quitarle el corazón o un órgano vital a la Unión Europea, ¿verdad? Pues Italia va por ese camino, Reino Unido ha tomado ese camino, pero Francia, por suerte, tomó otro camino con la victoria de Macron, de un líder profundamente europeísta, centrista, liberal, moderno, que piensa en grande y que piensa en el mundo, ¿no? Bueno, pues que sirvan los ejemplos de lo que está pasando en Europa para ver lo que va a suceder en España. ¿Cuál va a ser nuestra vía? ¿La vía Brexit? ¿La vía italiana? ¿La vía del crecimiento del populismo en Austria, en Alemania? ¿De la xenofobia, del enfrentamiento? ¿O la vía Macron, la vía francesa, para solucionar y ofrecer reformas frente a los que quieren romper Europa? Pues bueno, no les voy a engañar, yo creo que lo mejor para España es la vía francesa, la vía Macron y la vía en definitiva del reformismo y del europeísmo. Y por eso es importante que en España, que es lo que hablaremos ahora de España y en particular de Andalucía, empecemos a tomar el liderazgo en vez de quedarnos contemplativos ante lo que pasa. Lo decía antes Juan en esas palabras de Fernando Savater, sabias palabras. Los ciudadanos no nos quedamos parados con miedo a ver qué va a suceder. La historia de Europa no se hubiera construido si los Schuman y los líderes europeos se hubieran quedado paralizados después de la Segunda Guerra Mundial. Se construyó intentando unir lo poco que nos unía para unirnos mucho más. Y en este momento, trayendo ese ejemplo a España, quizá debemos pensar en España también lo mucho que nos une, en vez de estar cada día buscando diferencias. Claro que hay diferencias entre un extremeño, un andaluz, un madrileño, un vasco o me da igual, un asturiano. Claro que hay diferencias, pero la pregunta es, ¿no hay muchas más cosas que nos unen? ¿No hay muchas más cosas que hemos hecho juntos? ¿No hemos sido mejores cuando hemos estado juntos que cuando hemos estado divididos? Pues entonces, como los españoles cuando sumamos somos imparables, los españoles cuando nos unimos somos mucho más fuertes, lo que yo les propongo, lo que propone mi partido, mi proyecto, nuestro proyecto de Ciudadanos, es poner en común lo que nos une, reservando y protegiendo y reconociendo la legítima diversidad. Porque una de las fortalezas de España, a pesar de que algunos no lo han entendido, es nuestra diversidad. Es nuestra diferencia de recursos naturales, de cultura, de lenguas, de historia. Pero todo eso es España.
No se puede entender España sin la diversidad. No se puede entender la nación de Europa más antigua si no comprendemos nuestra diversidad. Pero quiero dejar una cosa clara, que lo he dicho aquí otras veces y lo quiero decir hoy aquí en Andalucía. La diversidad no se puede confundir con el privilegio. La diversidad no puede conllevar diferencia de derechos. La diversidad no significa derechos distintos para iguales. La diversidad significa reconocerse en el espejo como gente diversa que tiene un proyecto común. Ese es el proyecto de Ciudadanos. Esa es la diferencia entre nosotros, los viejos partidos que seguramente agotan un proyecto y no han entendido que hay que defender esa igualdad y esa unión sin complejos, y a la vez la diferencia frente al nacionalismo que pretende que la diferencia rompa nuestro país. Yo soy catalán, orgulloso de ser barcelonés y catalán, pero sobre todo soy un español y un europeo, que por mis venas corre sangre andaluza y de otras partes de España, que quiero y tengo la suerte de viajar por este país y conocer gente maravillosa y conocer emprendedores de todos los lugares de España y gente trabajadora y gente humilde y gente honrada, que es lo que forma y configura este país. Así que les propongo eso, que nos volvamos a dar la mano, que España vuelva a levantarse en la España democrática del siglo XXI y nos volvamos a dar la mano. Pero para darnos la mano es importante que hagamos un buen diagnóstico del momento que vivimos. En este momento hay quien podría confundirse y pensar que España necesita seguir haciendo concesiones a los que han intentado liquidar nuestro país. Hay quien se está equivocando ya, lo está haciendo el gobierno actual, a mi juicio. Espero que de buena fe y no de mala fe, pero en todo caso se está equivocando, ya se lo digo, porque el camino no es volver a conceder privilegios a los que no respetan la igualdad entre españoles. Ese no es el camino. De hecho, llevamos 40 años recorriendo ese camino y es verdad que la transición fue un éxito, pero se ha ido degradando o degenerando incluso hasta el punto de que la igualdad hoy entre españoles pues empieza a estar en cuestión en algunos ámbitos. Les voy a poner algún ejemplo. Hoy un español, y ahora que llegan vacaciones, si se va de una comunidad autónoma a otra y tiene que ser atendido en las urgencias o en la atención primaria, si va a un centro de salud de otro lugar de España le van a llamar desplazado y le van a poner montañas de papeles y dificultades para que le atienda la sanidad de su país. ¿Tiene sentido que si la Constitución dice que tenemos todos derecho a la salud en igualdad de condiciones, tengamos que dar explicaciones o pasar por trámites burocráticos para ser atendidos en la sanidad? Cuando además somos un país generoso que incluso atiende a personas residentes en nuestro país que no son españoles, y lo hacemos. Y tenemos un sistema sanitario universal, gratuito y además ejemplar. Pues yo creo que no. ¿Tiene sentido que los funcionarios de este país no puedan desplazarse por el territorio porque sus hijos a lo mejor no pueden estudiar en español en Cataluña o en zonas de la Comunidad Baleares o en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco? ¿Tiene sentido que uno no pueda ser médico en Formentera o en Ibiza porque para ser cirujano le dicen que tiene que tener un certificado lingüístico que no tienen ni los propios gobernantes, por cierto? No tiene sentido, ¿no? ¿Tiene sentido que la ley de dependencia sea distinta en función de cada comunidad cuando es un derecho nacional y una ley nacional? No tiene sentido. Si eres un dependiente, un enfermo dependiente o una persona dependiente, tienes que tener los mismos derechos porque lo dice la ley y no depender del presupuesto autonómico local de turno ni las batallas entre administraciones, ¿no? Pues pongo algunos ejemplos prácticos que una familia con un familiar dependiente, una persona que se dirija a la salud este verano, un funcionario o sus hijos van a saber que eso se está poniendo en jaque. Y se está poniendo en jaque por la burocracia, por el enfrentamiento entre administraciones, pero también por la falta de determinación política. Y yo quiero ser presidente de este país no para estar en la Moncloa, no para llegar a cualquier precio. Yo quiero transformar este país. Yo quiero, con mi equipo y con gente preparada que la hay en la sociedad civil, quiero reformar todas estas cosas para poder decir que somos ciudadanos libres e iguales, con mayúsculas, y poder demostrarlo con hechos y con derechos. Ese es el proyecto de país en el que yo creo. Y hablando de igualdad y hablando de proyecto de país, déjenme que les hable también de Andalucía, claro, para eso estamos aquí también, ¿no? Miren, yo en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer el trabajo que ha hecho nuestro equipo aquí en Andalucía, en un momento muy difícil de la historia para Andalucía, porque Andalucía, después de 33 años de gobierno socialista, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones, quedó primera lista más votada, aunque perdió apoyos, pero necesitaba un apoyo parlamentario, estaban solos, no tenían mayoría absoluta. ¿Qué hizo Ciudadanos en ese momento? Tenía dos opciones: borrarse del mapa y quedarse ahí pataleando y diciendo que no a todo, o entender que Andalucía necesitaba estabilidad, pero también había que empezar a introducir reformas y cambios que no se habían hecho en los últimos años. ¿Qué hicimos? Pasar a la acción, porque vinimos para eso, para transformar la sociedad. Pedimos
¿Consejerías? No. ¿Pedimos direcciones generales? No. ¿Pedimos, como otros, controlar la tele pública? Tampoco. ¿Qué pedimos? Cambios. Bajar los impuestos, ayudar a la clase media, que los autónomos tuvieran más apoyos, acabar con los recortes, garantizar derechos e igualdad, poner más transparencia en los entes públicos, investigar la corrupción, que dimitieran los imputados. Eso es lo que hicimos. Suprimir el impuesto de sucesiones, por fin, señores, por fin. Por cierto, ahora dice la ministra, que es de aquí, que quiere subirlo en toda España. Joder, perdón, pero con el esfuerzo que hemos hecho en Andalucía para convencer a esta misma ministra, que era parte de la administración andaluza, que lo que había que hacer era suprimir sucesiones, ahora anuncia el gobierno que lo va a volver a subir y a todos los españoles. Pues menuda jugada, con lo que nos ha costado suprimir sucesiones en Andalucía, ¿verdad, Juan? Con lo que nos ha costado en Murcia suprimir sucesiones, porque son impuestos obsoletos, a mi juicio, que gravan en definitiva algo perverso, que es el esfuerzo. Yo creo en el esfuerzo. Yo creo que si a alguien se le ocurra o su familia se le ocurra, pues como paga IRPF y paga IVA y paga sociedades y paga 20 veces por el camino, no tiene que volver a pagar cuando se muera. Creo que tienes derecho, si heredas una explotación agraria y tus hijos quieren ser, en definitiva, los herederos de eso y seguir trabajando en el campo, pues que puedan trabajar en el campo. Y si heredas un piso, pues en vez de tener que pedir un préstamo para pagar, que es absurdo, que le pasa a muchas familias, pues que te quedes ese piso que es de tu familia y que además puedas dedicar ese dinero a otras actividades, ¿no? Por tanto, nosotros hemos planteado una serie de reformas y todo esto lo hemos hecho, insisto, sin pedir sillas, pidiendo cambios y, señores, con 9 escaños, que tiene mérito, perdón que hablo uno mismo, pero no con 47, con 9, no con 33, que otros con 33 no han hecho nada en 40 años. Lo hemos hecho con 9. Pero mi pregunta es, y seguro que se lo hacen ustedes porque tarde o temprano vendrán las elecciones andaluzas, en teoría en marzo, y ya veremos si los ERE y los miedos del PSOE a su corrupción acaban adelantando o no las elecciones, como siempre, por cierto. Miren, sean cuando sean las elecciones, yo creo que el cambio que se tiene que producir en Andalucía es evidente. Todas las comunidades autónomas, tarde o temprano, han acabado cambiando sus gobiernos. Todas. Ya a estas alturas, todas las comunidades. Solo falta Andalucía. Solo falta Andalucía. Y yo creo que 37 años... con luces y sombras, errores y aciertos, 37 años son suficientes, por no decir demasiado. 37 años con el mismo color político en el gobierno. Y yo creo que Ciudadanos tiene la obligación de plantear una alternativa. Tenemos la obligación de salir a ganar. Tenemos la obligación de plantear un proyecto integrador, incorporando talento, centrado, moderno, abierto, sin excluir a nadie, dialogante, porque habrá que llegar a acuerdos. Pero creo que estamos en circunstancias seguramente de por primera vez ofrecer una alternativa creíble, una alternativa limpia, que no haya una batalla de corrupción. Aún recuerdo las elecciones de Andalucía antes de que existiera Ciudadanos, con el señor Arenas, que no quiso hacer aquel debate, seguro que se arrepintió, en la que básicamente era una batalla ya con los ERE, tirándose en cara la corrupción de un partido con otro. Miren, yo quiero que en las siguientes elecciones Ciudadanos no vaya a una competición a ver quién tiene más casos de corrupción. Vaya realmente a proponer reformas y acabar esta etapa en la que los ERE, o da igual, la Gürtel o Bárcenas o el 3% se acabe y pasen a mejor vida y por tanto hay una nueva etapa de ilusión y de esperanza. Así que hemos hecho un gran trabajo a mi juicio. Quiero felicitar al equipo, a Juan y a todos los que habéis estado con pocos escaños pero con mucho trabajo y ganas. Sé que no es fácil de entender, a veces es mucho mejor dividir y enfrentar a la gente que sumar y llegar a acuerdos, pero yo estoy convencido que la sociedad española está harta del y tú más, está cansada de que todo eso tenga como consecuencias paralizar la administración pública, poner más burocracia. Y yo creo que lo contrario, hay que ofrecer buenas noticias a la sociedad para que confíe en la política. Y para mí, buenas noticias son esos logros que hemos conseguido, con humildad, con trabajo, con esfuerzo, pero creo que el bolsillo de los andaluces seguro que lo agradecerá. Y estoy convencido que así, como dicen ya muchos sondeos también, lo van a hacer, agradeciendo que por lo menos estén un poquito más aliviados después de esta dura crisis económica que ha sufrido la mayoría de familias en Andalucía. Por tanto, el futuro de Andalucía pasa por un cambio, el futuro de Andalucía no pasa por el turnismo, no pasa por el y tú más, no pasa por repartirse unos la Junta y los otros las diputaciones y viceversa. Yo creo que eso es una etapa agotadora. Creo que pasa por ilusionarse con esta comunidad autónoma. Y yo les digo una cosa, no por regalarle los oídos, sino porque tampoco soy objetivo siendo en parte de familia andaluza, pero yo cada vez que piso esta tierra, además de sentirme orgulloso, siempre tengo la sensación de que Andalucía tiene que volar alto. Tengo la sensación de que tienen ustedes todo delante para que esta sea una comunidad que lidere los rankings, no los rankings que vaya el vagón de cola. Y lamentablemente en temas sociales y en temas donde la política tiene mucho que ver, en el empleo, en la educación,
en las políticas sociales, en la innovación, seguramente en los rankings también lamentablemente de corrupción. Pues lamentablemente Andalucía está demasiado bajo para lo que podría estar con lo que tiene. Andalucía tiene un gran capital humano. Esa es una tierra de gente creativa, de gente con ganas de cambiar las cosas, de gente emprendedora, de gente que se busca la vida. Mis abuelos se buscaron la vida también yendo a Barcelona a trabajar, unos después de la guerra, otros en los años 60. Pero la gente andaluza ha levantado este país, no solo en Andalucía, en todos los lugares de España, también especialmente en Cataluña, como en otros lugares o en Madrid. Así que capital humano hay, ganas hay, emprendedores y ganas y gente currante hay. ¿Hay recursos humanos y recursos naturales? Muchísimos. Esta es una tierra con unos recursos tremendos. Tiene Andalucía una situación geográfica privilegiada. Tiene una situación geopolítica en el mundo privilegiada, conectado en el Atlántico, en el Estrecho, situado en una zona europea estable, jurídica y políticamente. Cuando yo veo esta tierra y veo los resultados macroeconómicos o los resultados sociales, no me cuadra. Algo no me cuadra, porque esta tierra tiene que estar a la cabeza de todos esos rankings. Y por tanto creo que hay que soñar. Hay que soñar, hay que dejar el victimismo del PSOE para llegar al liderazgo de Ciudadanos. Basta de victimismo, que esta es una gran tierra. Aquí lo que hay que hacer es liderar y proponer y tirar del carro y reformar y ser valientes. Esta tierra necesita un plan estratégico en la economía, en la educación, en la innovación, en el mundo laboral, en la atracción de inversiones. Necesitamos un proyecto para Andalucía, no simplemente ganar elecciones y luego acomodarse en el victimismo del PSOE. Por tanto, creo que ha llegado el momento, sinceramente, después de casi 40 años, que se dice pronto, de proponer un gobierno alternativo. ¿Ese gobierno alternativo será sectario? De ninguna manera. Solo puede ser un gobierno que llegue a acuerdos con el PSOE, con el PP, con ambos, dependiendo de lo que escojan los votantes. Pero tiene que ser un gobierno de consensos, un gobierno de reformas, y las reformas no se hacen unos contra otros, las reformas se hacen juntas. No se podrá cambiar el empleo, ni la educación, ni las políticas sociales. No se podrá pelear una financiación autonómica o, en definitiva, el liderazgo de Andalucía en algunas cuestiones. No se podrá hacer enfrentando a los ciudadanos. Se tendrá que hacer dialogando y dialogando con el resto de comunidades. Está muy bien ponerse de acuerdo entre los de la misma comunidad, pero el liderazgo de Andalucía necesita también interlocutores que puedan llegar a acuerdos con otras comunidades. Por eso les digo que hay que liderar en vez de ser victimista. No hay que quedarse encerrado en el victimismo de la señora Díaz. Hay que salir y hay que llegar a acuerdos con otras comunidades, con los gobiernos, para poder liderar y mejorar esta tierra. Por tanto, creo que a Andalucía le llega un tiempo de cambio. Vamos a ver qué eligen los andaluces en las urnas. Ellos mandan, ellos van a decidir si quieren continuismo o quieren cambio. Pero ese cambio tiene que ser desde el centro, no desde los extremos. Tiene que ser un cambio moderado, un cambio que no asuste, un cambio tranquilo, un cambio razonable, porque Andalucía es un lugar de gente moderada, es un lugar de gente razonable. Aunque hay extremos en la Cámara y aunque hay extremistas, que siempre los hay, no nos engañemos. Andalucía no son los anticapitalistas de Podemos. Es muy respetable. Yo respeto a todos los grupos parlamentarios, pero creo que se les tiene que ganar. Al populismo hay que ganarles, no hay que pactar con ellos. El Partido Socialista en el Gobierno de España ha decidido asociarse con aquellos que son el problema de Europa. En Europa hay dos problemas de la misma moneda: populismo y nacionalismo. Vaya, pues ahora los socios de Sánchez de la Moncloa son populistas y nacionalistas. ¿Y Andalucía también? Esa es la pregunta que me hago. ¿La señora Díaz también va a hacer lo mismo que hace su partido ya en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en todos los lugares, vaya, en el País Vasco con los nacionalistas, en Madrid? Esa no es la vía. Andalucía no necesita pactar con los populistas ni con los nacionalistas. Andalucía necesita un proyecto moderado, liberal, progresista, abierto, que pueda combatir intelectual y políticamente al nacionalismo y al populismo. Y creo que Andalucía tiene mucho que decir también en el debate nacional, porque esta es una tierra, como he dicho, que ha hecho esfuerzos y su capital humano ha tenido a veces que marcharse durante una etapa de la historia. Tienen mucho que decir los andaluces también de cómo se ha construido España y estar muy orgullosos. Mis abuelos se fueron a vivir a Badalona, donde había una comunidad tremenda de gente andaluza. Yo vivo ahora en Hospitalet, donde también hay muchos andaluces, y lo que no hay derecho es que en Cataluña se esté tratando como se trata a todas esas familias, a toda esa gente que ha hecho los esfuerzos por levantar Cataluña. Y creo que hay que pedir respeto, y hay que pedir dignidad, y hay que tener orgullo del origen de uno. No se fíen ustedes de quien reniegue de sus orígenes y de quien reniegue de sus antepasados. No son gente de fiar. Y en Cataluña hoy hay que decir a mucha honra que sí, que la que ganó las elecciones en Cataluña era una andaluza. A mucha honra. Trabajadora, emprendedora, que viajó a Barcelona para quedarse y que se queda.
y que ha ganado las elecciones, que es Inés Arrimadas. Y tenemos que ver en TV3 cómo se insulta a los andaluces, diciendo que la señora Arrimadas a partir de no sé qué horas no está disponible porque es andaluza y no trabaja. ¿Ustedes creen que es normal que sigamos financiando TV3 y ahora el señor Sánchez quiera limpiar la imagen del señor Torra, que es quien controla TV3? No hay derecho. No hay derecho a que se insulte a los andaluces en una tele pública española con dinero público. Y hay que decirlo. Y el señor Iceta ahora dice que los radicales somos los de Ciudadanos y los del PP en Cataluña en vez de los de la CUP y el señor Torra. Oiga, no puede ser tanta indecencia. Es indecente situar hoy a Inés Arrimadas exactamente en el mismo plano que a los comités separatistas que están señalando o que están cortando carreteras. ¿Usted cree que es normal que a quien ha ganado las elecciones, quien ha pactado con el Partido Socialista y el Partido Popular aplicar la Constitución, quien gobierna en muchos ayuntamientos y aquí en Andalucía con el Partido Socialista, es normal que la señora Lastra, el señor Sánchez o el señor Iceta traten así de esa manera a los que defendemos la Constitución? No valen equidistancias, señores, en esta vida. Una cosa son los demócratas y otra son los golpistas. Vamos a hablar claro. Los golpistas son los que no respetan la ley. Los demócratas los que les sufrimos y les hemos ganado las urnas. ¿Dónde está el PSOE? ¿Con Torra? Muy bien, que se lo diga. ¿Dónde está la señora Díaz? ¿Con Sánchez y Torra? Que lo diga. Que lo diga. Los andaluces se merecen saber cuál es el plan del Partido Socialista. ¿Pactar con Podemos? ¿Pactar con los nacionalistas? ¿De verdad ese es el plan para Andalucía? Yo creo que Andalucía merece otra cosa. Merece un pacto constitucionalista, un gobierno moderado y acuerdos, que es lo que sabemos hacer. Así que yo no reniego de ser constitucionalista, no reniego de ser catalán, andaluz y español y no reniego desde luego de los acuerdos que hemos firmado. Ahora, eso sí, lo que no estoy dispuesto ni está dispuesto Ciudadanos es a mirar hacia otro lado ante ese tipo de políticas. Así que Andalucía va a ser parte de la solución. Andalucía va a ser parte de la solución porque tiene mucho que decir esta tierra en la defensa de la igualdad y la unión desde españoles. Tiene mucha legitimidad Andalucía y los andaluces para pedir a los nacionalistas que ya basta. Porque claro, hablando de financiación autonómica, qué bonito llegar a acuerdos contigo mismo y luego apoyar el cupo vasco y el cálculo insolidario del cuponazo, como ha hecho el Partido Socialista. Pues mire, Ciudadanos se quedó solo en el Parlamento. Estoy convencido que con millones de españoles de acuerdo en que ya está bien de tener esperando la financiación autonómica que no llega, donde el señor Sánchez la acaba de bloquear, para que no se enfade Torra ni Urkullu. Oye, ¿y los andaluces qué culpa tienen de que el señor Torra, que es un racista, por cierto, se enfade porque los andaluces tengan una financiación justa? ¿Qué culpa tienen los andaluces o el resto de españoles de paralizar la financiación autonómica mientras se conceden más privilegios a los que quieren liquidar este país? Bueno, pues yo creo que hay que decir basta, sin complejos. Al nacionalismo, señores, hay que ganarle con ideas y con votos, pero no hay que copiarles ni mucho menos pedirles perdón. Y yo creo que si seguimos pidiendo perdón y siguiendo concediendo privilegios, seguiremos igual o peor. Así que Ciudadanos viene a plantear una alternativa. En esa alternativa que les decía, tiene que haber un proyecto de España. ¿Qué ventaja tiene Ciudadanos también a nivel autonómico? Pues que lo que proponemos en Andalucía es lo mismo que proponemos en Barcelona o en Madrid o en el País Vasco. Podemos ir por todos los rincones, a mí que me toca ejercer ese papel también con mis compañeros, y yo puedo sentarme con Juan Marín o con Inés Arrimadas y tenemos el mismo proyecto para España. Cada uno con su proyecto para su comunidad, defendiendo lo mejor para cada comunidad, sabiendo y conociendo la pluralidad, la diversidad de este país, reconociendo con orgullo que las comunidades autónomas tienen su autonomía, sus competencias y su bagaje cultural o histórico. Pero eso no hace que tengas 17 proyectos, tienes uno dentro de la diversidad. Así que esa es la ventaja también de apoyarnos aquí, porque creo que nadie tiene, no creo que haya un solo español que piense que Ciudadanos gobierne Andalucía va a suponer la quiebra de la unidad o la quiebra de la igualdad o la quiebra de un discurso común para España. Eso es importante también. Es importante porque uno ve a otros partidos y ya no sabe con quién habla. Estuvo en Baleares yo el otro día y la señora Armengol del Partido Socialista está defendiendo esos decretos lingüísticos para los médicos y les expulsa. Están defendiendo la inmersión también, como en Cataluña, con el tema lingüístico y no se puede estudiar en español en muchas escuelas. Y eso es el Partido Socialista. Y en la Comunidad Valenciana igual. Y en Cataluña el señor Iceta está defendiendo indultos para los señores que están todavía imputados por sedición o por rebelión. Bueno, pues yo no quiero indultos ni privilegios para nadie, como quiere el Partido Socialista en este caso. Así que creo que es importante tener un proyecto común, a la vez que tener un proyecto para cada comunidad. Y creo que Andalucía necesita un plan dentro de un proyecto común. Y por otro lado, en la segunda parte quería también, hablando de España, creo que es importante tener unos pilares fundamentales para tu país, saber a qué quieres jugar.
yo creo que nosotros necesitamos basarnos en 3 pilares fundamentales de este proyecto. El primero es tener un proyecto económico y social claro, moderno, ambicioso y profundamente reformista. Miren, los empleos de hoy no son los empleos de aquí 10 años. El mundo laboral va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años. Hay 2 opciones: o hacer de Trump y prometer con mentiras y decir mentiras, o hacer de Trudeau, o hacer de Macron, o hacer en definitiva de reformistas y decir vamos a transformar el empleo, vamos a cambiar la dinámica de formación, de recapacitación, de formación en nuevos empleos. En definitiva, vamos a modernizar el marco laboral. Miren, el primer problema de España es el desempleo y la precariedad. Nosotros tenemos un proyecto, otros no tienen ninguno. Nosotros tenemos un proyecto que es convertir en definitiva ese modelo laboral en un modelo de permanente aprendizaje y educación desde que naces hasta que acabas de trabajar. Para mí la educación no es ir al colegio, que también. La educación es desde que naces hasta el último día de tu día laboral. Esa es la educación del futuro. Y como no hagamos una línea entre el 0-3 años y los 67 años y formemos permanentemente a las personas, vamos a generar mucha frustración. Va a haber mucha gente que se vea en el paro o que se vea con empleos que desaparecen y no tengan la manera de volver a ilusionarse con un empleo o volver a recapacitarse en otro sector. Ese es el principal motor que tiene que tener Europa y España, y ese es el principal caldo de cultivo del populismo. Como no gestionemos los empleos del futuro, como no demos oportunidades a quien pierde su empleo, vaticino que el populismo va a seguir creciendo, porque van a hacer, con la mentira y el dolor de la gente, van a hacer política y le van a decir a la gente que ese empleo se ha destruido por culpa del capitalismo, cuando en realidad el capitalismo lo que tiene que hacer es reformarse y dar soluciones para que haya nuevos empleos en nuevos sectores. Y como yo creo desde luego más en el capitalismo que en el comunismo, pues creo que el capitalismo tiene que ser moderno y reformista para poder dar oportunidades a la clase media. Segundo factor fundamental, la educación. Hay que hacer un gran pacto nacional por la educación. Lo hemos intentado. Ciudadanos puso en marcha la primera comisión de educación de un pacto nacional de la historia de España. Nunca en el Parlamento había habido una comisión para un pacto nacional de educación. Y cuando llevamos un año trabajando, cuando estamos empezando a llegar a acuerdos, llegó el señor Sánchez desde Ferraz, que no estaba en el Congreso, y dijo que había que levantarse la mesa porque no quería llegar a un acuerdo con Ciudadanos o con el Partido Popular. Mire, la educación no es de rojos o de azules. La ley educativa no es del PP o del PSOE. Es la ley educativa de nuestros hijos, de nuestro futuro, del capital humano de este país. Y yo me comprometo a recuperar ese pacto que ha destrozado Sánchez, si llegamos al gobierno, recuperarlo y convertirlo en el principal eje de una legislatura, que es sacar un pacto educativo no para una legislatura, no una ley de ciudadanos, sino un pacto para todos los españoles para 20 años, para una generación. Ese es el objetivo. Queremos parecernos a Finlandia, pero hacemos lo contrario. Pues si Finlandia tiene un pacto educativo hace décadas y todos los partidos reman en la misma dirección, a lo mejor hay que copiar alguna cosa de lo que lo hacen mejor. Y Dinamarca, si tiene menos desempleo y más flexibilidad con el modelo de flexiseguridad laboral, igual hay que hacer algunas cosas de las que hacen allí y no el modelo este del siglo XIX, porque algunos están en el XIX todavía, de sindicatos y patronal, que algunos yo creo que también, hablamos de regenerar la política, pero también deberían pensar cuál es el nuevo modelo laboral del siglo XXI. Y finalmente la tercera pata de la economía, la innovación. Y aquí en Andalucía creo que hay una gran oportunidad. Con un plan estratégico para Andalucía, para España en su conjunto, un plan nacional de innovación, que ayude a la pequeña y mediana empresa a hacerse grande, que colabore lo público y lo privado para innovar y tener transferencia tecnológica. Hay que convertir las buenas ideas, la teoría hay que convertirla en empleo. Hay que convertir la innovación en puestos de trabajo. Hay que convertirla en buenos productos y en libre comercio. Yo creo en el libre comercio. Por cierto, paréntesis, los que creemos en el libre comercio estamos en contra de los aranceles. Lo recuerdo, digo para los que están en contra del libre comercio y ahora se enfadan por los aranceles que le pone Trump a la aceituna negra española. Bueno, pues yo, como soy coherente y Ciudadanos es coherente, estamos en contra de los aranceles y estamos a favor del libre comercio. Y sería bueno que el gobierno de Sánchez rectificara, porque se opusieron y se abstuvieron al Tratado de Libre Comercio con Canadá, un gran tratado beneficioso para España y beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues si queremos competir en el mundo y tenemos buenos productos, la prueba es que nos ponen aranceles porque la aceituna negra es competitiva. ¿No será mejor llegar a tratados de libre comercio y competir en igualdad de condiciones? ¿O vamos a permitir que se vayan poniendo aranceles a nuestros productos en el extranjero por miedo a que vendan otros productos en España? Oiga,
Yo acepto el reto del libre comercio, yo acepto el reto de quién tiene mejores productos, yo acepto el reto de la competitividad, pero para eso hay que hacer reformas. Así que no hay que tenerle miedo ni al talento, ni a la competitividad, ni al comercio. Donde hay comercio hay civilización, donde hay comercio hay entendimiento, hay desigualdad y hay proteccionismo. Así que esa es otra batalla que nosotros también queremos librar en Europa. Tratar de ayudar a los productos españoles con más libre comercio. No con subvenciones solo, también con libre comercio, que es la manera de que tus buenos productos se vendan en el mundo. En definitiva, como les decía, un proyecto económico y social solvente donde el capital humano, la innovación y el sistema laboral sean la base transformadora, los tres eslabones de esa nueva economía. El segundo pilar fundamental es la regeneración, la confianza en definitiva. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando de recuperar la confianza. Miren, si uno está enfermo y va al médico, lo que espera de su médico es que le ayude, le cure y sobre todo que proteja pues sus informes médicos, su documentación, que tenga confianza, ¿verdad? Cuando uno utiliza un abogado para una cuestión de un contrato o una relación familiar, ¿qué espera de su abogado? Confianza. ¿Qué espera uno de su pareja? Confianza. ¿Qué espera uno de su socio? Confianza. Y por tanto, si no se confía en la política, se quiebra el principio fundamental de representación. ¿Por qué somos representantes públicos? Porque nos dan confianza. 4 años y nos la dan o nos la quitan. Si no se confía en la política, más populismo. Si no renovamos las instituciones, más populismo. Si la sensación es que las instituciones, los partidos, los órganos reguladores no son imparciales, no son libres, están politizados, la sensación de la población española es que hay desconfianza. La gente no cree en sus instituciones y en su democracia si no se demuestra con hechos un cambio. Y yo creo que ahí hay que hacer muchas reformas. Y no hemos empezado bien, desde luego, con la moción de censura sin pasar por las urnas, que evidentemente las urnas son un gesto de confianza, es mucho mejor pasar por las urnas para tener toda la confianza del pueblo español y mucho menos sumando con aquellos que quieren liquidar el país. Pero es que además los primeros pasos de este gobierno van en dirección contraria a la regeneración. Primer ejemplo, nombramiento de la Fiscalía General del Estado, una oportunidad para que el PSOE se sumara a esa reforma que habíamos pedido, que solo defienden en la oposición. Cuando llegan al gobierno se les olvida. Oiga, Ciudadanos plantea que el fiscal general del Estado tenga que ser ratificado por una mayoría parlamentaria reforzada en el Congreso, para que no sea del PSOE o de Ciudadanos o el PP, para que sea de todos los españoles. Bueno, pues a la primera de cambio llega el PSOE y en un cuarto de hora coloca a un fiscal general a dedo, como ha hecho Rajoy y como ha hecho el PP siempre. Por tanto, el PP y el PSOE en esto son hermanos de sangre, ¿no?, en este tipo de acuerdos. Segundo ejemplo, Radio y Televisión Española. Es que al final Sánchez va a hacer bueno a Rajoy a este paso. Como siga así, a dedazo tras dedazo con Podemos y los separatistas, no puede ser. Rajoy colocó a dedo al presidente de Televisión Española con una mayoría absoluta y cambió la ley. Mal. Ciudadanos se opuso y Ciudadanos generó un concurso público por mérito y capacidad que se está debatiendo ahora en el Congreso. Y llega Sánchez, se carga el concurso público, pacta con Iglesias y con Rufián y con Torra y se reparten a trozos la televisión pública española. Mal. O peor, como decía. Por tanto, no es un buen ejemplo. O el CIS. El CIS, saben ustedes que es el organismo que realiza los estudios sociológicos de este país, básicamente las encuestas de muchos asuntos, pero también encuestas electorales. Bueno, pues yo les anuncio aquí que en breves minutos vamos a presentar en el Congreso una ley para reformar el CIS, en la que sea obligatorio un concurso por mérito y capacidad y sea incompatible que alguien que haya estado en la dirección de un partido político pueda estar en el CIS, por lo menos alguien que haya estado en los últimos 10 años. Vaya, lo que ha hecho Sánchez, para que les voy a engañar, colocar a un miembro de su ejecutiva, que además tiene declaraciones alucinantes sobre las encuestas, en el CIS. O sea que ya se han puesto a controlar el CIS, se han puesto a controlar la televisión pública española, han puesto un fiscal general del Estado y ahora la siguiente prueba del algodón. Pasado mañana, también se lo anuncio hoy, vamos a presentar la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que la mayoría de jueces escojan al gobierno de los jueces. Les vaticino lo que va a pasar. Se van a oponer el PP y el PSOE, porque ellos prefieren escoger a los jueces en Ferraz y en Génova. Y yo quiero que los jueces, la mayoría, en democracia, puedan escoger al gobierno de los jueces, como dice la Constitución, que es perfectamente compatible. Bueno, pues les presento dos propuestas encima de la mesa: reforma de la ley del CIS y reforma del Poder Judicial. Y vaticino que el bipartidismo van a ser hermanos de sangre en este tipo de propuestas, porque han hecho lo mismo básicamente en los últimos 40 años. En definitiva, la regeneración no es un eslogan,
la regeneración es la recuperación de la confianza en la vida pública. Y finalmente, el último punto de este pilar, de este proyecto, tiene que ser un proyecto de valores civiles, un proyecto que defienda los valores proclamados en la Constitución. Y digo proclamados, está muy bien recoger la igualdad en el artículo 14, está muy bien recoger el derecho a la salud en igualdad de condiciones, está muy bien reconocer el derecho a la educación en toda España y a todos los españoles, y reconocer que el español es la lengua común de todos. Pero eso, señores y señoras, hay que concretarlo y garantizarlo con propuestas políticas y con determinación. Y yo creo que hoy en España estamos viendo una cierta degradación de esos valores comunes. Hay más desigualdad, no hay igualdad entre ciudadanos que viven en un sitio y otro. Hoy en día duplica prácticamente la inversión por alumno en el País Vasco que Andalucía. Y claro, los resultados, es verdad, son más malos. Pero hombre, vamos a analizar las cosas. Vamos a analizar las cosas. Si usted tiene 9.000 y pico de euros por alumno y yo tengo 4.000 y pico, jolín, debe ser un poquito más fácil gestionar la educación con un cuponazo, ¿no? Entonces, como el dinero es el que es y hay que repartirlo y es de todos, y es escaso, bueno, diría Calvo que no es de nadie, pero yo creo que sí, que es de todos los españoles, pues yo creo que hay que ir a un modelo más igualitario, que en la financiación autonómica se garantice la educación igual en toda España, la sanidad igual en toda España y la dependencia igual en toda España. Creo que tiene que haber un modelo de financiación justo, pero justo para todos los españoles, que si me voy a vivir mañana a otra comunidad o me vengo yo a vivir aquí a Andalucía, pues tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Por tanto, la igualdad no hay que proclamarla, la igualdad hay que ejercerla y hay que garantizarla. Y la libertad también, la libertad de emprender, la libertad de poner en marcha un negocio, la libertad de ser autónomo, la libertad de escoger la lengua en la que educas a tus hijos o la lengua en la que rotulas tus negocios. Lo digo porque en mi tierra, en Cataluña, han llegado al punto ya de decirnos en qué lengua hay que rotular el negocio privado de alguien, o ellos han decidido que hay que excluir al español del sistema público de educación, ¿no? Cosa que es absurda. O sea, en España pues se tiene que estudiar en español, como en todos los países, pues en Alemania en alemán, o en Francia en francés. Pues en España no se puede en algunas partes estudiar en español. Somos así de raros, por no decir otra palabra. Y yo creo que llega el momento de garantizar estos derechos, la libertad individual, la igualdad y luego finalmente la unión. La unión de los españoles, fíjense, que era algo proclamado en el artículo 2 de la Constitución, todo el mundo, bueno, en la transición, pues más o menos se hizo razonablemente, tiramos la pelota hacia adelante, capítulo 8, autonomías, pero ¿qué ha pasado? Básicamente lo que ha pasado es que la política de apaciguamiento y de pacto permanente con los nacionalistas ha ido descomponiendo la idea inicial autonómica. Yo soy un convencido de que el Estado autonómico es una idea razonable para un país de casi 50 millones de habitantes. Creo que tiene sentido que una tierra como esta, con casi 10 millones de habitantes, o Cataluña con 7, o muchas otras regiones, tengan una parte de legislación, tengan un gobierno autonómico, tengan competencias, tengan financiación autonómica. Eso es razonable. Lo que no es razonable es que convirtamos el Estado autonómico en justo lo contrario, que es desigualdad, que es falta de lealtad, que es burocracia, que son duplicidades. ¿Qué propone Ciudadanos en el modelo de Estado? Que el Estado autonómico vuelva a ser un Estado autonómico. Y digo vuelva a ser porque en algunos casos parece más una confederación. Lo que propone el Partido Socialista en Cataluña es que Cataluña sea una nación, que tenga un cupo, que tenga ahora quieren darle los jueces. Una gran idea. Piénsenlo un momento. Golpe de Estado que nos han dado. Los jueces básicamente son los que han evitado que Cataluña rompa este país, o que el gobierno catalán pueda romper la unidad de los españoles. Bueno, pues la propuesta para la comisión bilateral que se va a ver mañana entre el señor Sánchez o su vicepresidenta y el vicepresidente de Cataluña, una comisión bilateral, como si Cataluña fuera una nación y España otra. Oiga, yo no creo en la bilateralidad, yo creo en la igualdad. Todas las comunidades son iguales, todos los ciudadanos que viven en cualquier comunidad. Y soy catalán, pero no quiero privilegios ni para mi comunidad. ¿Qué es esto de tratar como si fueran dos naciones? El señor Torra fue ayer allí y en su tuit ponía: le he regalado un libro no sé qué a mi homólogo español. Joder, ¿mi homólogo español qué quiere decir? Que eres otra nación distinta. Pero miramos hacia otro lado, lo permitimos todo. Yo no quiero darle legitimidad a los que creen que Cataluña tiene privilegios, o el País Vasco o Galicia, respecto a Andalucía. E insisto, y soy catalán, pero creo en un proyecto de país, independientemente de donde hayas nacido y donde vivas o donde escojas vivir. Por tanto, ese proyecto de unión hay que garantizarlo. Y repito, tenemos que escoger dónde vamos. Hay dos opciones históricas de Europa en un momento muy determinado contra el nacionalismo. Está el camino cómodo, el camino fácil, el camino facilón diría, que es el apaciguamiento. Oye, ¿pero qué quieres? ¿Más competencias? Yo te doy más competencias.
¿Qué quieres? ¿Poner a los jueces a dedo? Yo te dejo que tú pongas a los jueces. ¿Qué quieres? ¿Un cupo? Yo te doy un cupo y no participas de la solidaridad. ¿Qué quieres? ¿Indultar a los que han dado un golpe? Los indultamos. ¿Qué quieres? ¿Que en la educación se blinde y no pueda haber español junto al catalán? Hecho. Esa es la política equivocada. Esa es la política comodona. Esa es la política que te puede incluso llevar a la Moncloa por la puerta de atrás. Pero esa no es una política decente ni inteligente. La política inteligente, lo siento, para los que cogen atajos. La política inteligente es el camino correcto. Y el camino correcto seguramente es más difícil que el camino incorrecto. El camino correcto es defender la igualdad donde quieren desigualdad. El camino correcto es defender la unión donde quieren romper España. El camino correcto es decir, no, más competencias no, voy a vigilar las que tienes. Voy a ver qué haces con el dinero público en las embajadas, que estás yendo contra el interés de España. Voy a ver qué estás haciendo en la educación con una alta inspección del Estado. Voy a ver qué estás haciendo con la tarjeta sanitaria, que la has cambiado y el resto de españoles también tienen derecho a recibir una sanidad justa. Voy a ver qué estás haciendo con los funcionarios que trabajan en Cataluña. Ese es el camino correcto. En definitiva, en Europa, si fueran dos modelos a seguir, tendríamos que escoger entre Chamberlain y Churchill. Uno escogió el apaciguamiento, y ya saben cómo acabó la historia. Se vinieron arriba, el nacionalismo cogió fuerza y vio debilidad en los líderes europeos. Y el otro, Churchill, que era un hombre más incómodo, que era un hombre incluso menos amable, pero que era un estadista y era un europeísta convencido, dijo no, el camino correcto es la batalla, en ese caso otra batalla, la nuestra tiene que ser una batalla de ideas, una batalla intelectual, una batalla política, una batalla convencida de que Europa es el lugar donde van a vivir nuestros hijos unidos. Una batalla sabiendo que nuestros hijos van a vivir en una España unida y diversa. Y una batalla diciendo, aunque nos cueste una década, vamos a vencer. Aunque nos cueste una década. Y yo estoy convencido que esta batalla, lamentablemente llevamos 6 años ya en Cataluña con el procés y creo que es una batalla que va a durar tiempo, pero que tiene necesidad de convencimiento, de liderazgo y de determinación. Eso es lo que les propongo. Conozco al nacionalismo, les he sufrido, les he combatido intelectual y políticamente, incluso les hemos ganado en las urnas, como hizo Inés Arrimadas hace poco, y soy consciente y sé que esta batalla la tenemos que hacer juntos, la mayoría de españoles, dándonos la mano la mayoría de constitucionalistas y no equivocándonos de adversario. Cuando el señor Iceta o el señor Sánchez sitúan a Inés Arrimadas o a mí o al Partido Popular como los adversarios y a Torra o a Rufián como los socios, se equivocan. Se equivocan. Los aliados somos los constitucionalistas y nosotros estábamos donde estábamos, con los constitucionalistas. Si el señor Sánchez ha abandonado ese espacio común de consenso, pues tendrá que reflexionar y seguramente sus votantes también le harán reflexionar. Pero yo estoy convencido que el espacio, que mis aliados son los socialistas o los conservadores, no los separatistas o los populistas. Lo tenemos clarísimo, lo tendremos clarísimo para Andalucía. Nosotros no vamos a pactar con los populistas en Andalucía. Yo no sé si el PSOE hará lo mismo que está haciendo en otros sitios o no, seguramente, pero nosotros queremos decirle a los andaluces que confíen en nosotros porque no vamos a hacer tonterías, porque vamos a hacer las cosas bien y las vamos a hacer consensuando con la gente moderada, con pactos entre los más moderados para cambiar las cosas en esta tierra. Así que para acabar, gracias por invitarme de nuevo. Soy consciente de que hay expectativa para que esta tierra tenga un gobierno nuevo, una nueva etapa, un nuevo proyecto. Cuenten con nosotros, vamos a hacer todo lo posible. Yo les digo aquí ya que me voy a volcar también personalmente, más allá de mi cargo del partido, como uno más de Ciudadanos en Andalucía. Estoy a vuestra disposición, como lo estará seguramente Inés Arrimadas, como lo estarán todos nuestros compañeros que tienen ganas de ayudar a que este proyecto llegue al gobierno de Andalucía y podamos decir que se abre una luz de esperanza y de ilusión en esta tierra tan maravillosa. Así que vamos a por ello, vamos a trabajar duro, como lo hemos hecho en la oposición, pero con el fin, esta vez sí, de gobernar para poder cambiar las cosas. Muchas gracias.